Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar referente a las ecuaciones diferenciales homogéneas, continuando con la serie de videos relacionados con los métodos resolutivos de las ecuaciones diferenciales ordinarias. En este sentido, una ecuación diferencial homogénea es aquella ecuación que posee la forma donde m y n son funciones homogéneas del mismo grado. Por otro lado, decimos que una función z de f de x, y es homogénea de grado n si f de t, x, t, y es igual a t a la n f de x, y, donde n pertenece a los números reales. Este tipo de ecuaciones diferenciales puede transformarse a una de variable separable utilizando una de las dos transformaciones siguientes. La primera de ellas es utilizar la sustitución y igual a ux y la segunda x igual a by. Es decir, a una forma p de xu de x más q de xu diferencial de u igual a 0. De forma análoga, p de by diferencial de b más q de by diferencial de y igual a 0. La incógnita que resulta es cuándo usar la primera sustitución o cuándo utilizar la segunda sustitución. Lo que podemos sugerir es que si la estructura de la función n de x, y es más sencilla que la de la función m de x, y, entonces es conveniente el uso de la transformación y igual a ux. En caso contrario, utilizamos la otra sustitución. A medida de comentario, sabemos que una función z igual a f de x, y es homogénea de grado n si f de tx, ty es igual a t a la n f de x, y. Para comprender un poco el método resolutivo de esta ecuación diferencial, supongamos se verifica que m y n son funciones homogéneas del mismo grado. Segundo, comparamos las estructuras de las funciones m y n, identificando aquella que es más sencilla. Supongamos que es n de x, y. Tercero, usamos la sustitución y igual a ux. Función diferencial ordinaria de variable separable que resulta de sustituir y igual a ux en la ecuación diferencial homogénea dada, de donde tenemos que diferencial de y es igual a u diferencial de x más x diferencial de u. Por conveniencia escribimos la ecuación diferencial como derivada de y con respecto a x igual a una función m de x, y entre n de x, y. Notablemente esta derivada yo la puedo expresar como u más x de u en dx, o sea que u más x de u en dx es igual a tener a este cociente, donde m y n son funciones homogéneas del mismo grado, por lo cual debemos notar lo siguiente: m sea una función que depende de x y ux, es lo mismo escribir de la siguiente manera: al ser homogénea, esto de grado n, esto equivale a tener x a la n m de 1u. Similarmente, con la función n del mismo grado, con lo cual esta expresión la reescribimos de la siguiente forma:
Una vez teniendo esta estructura, simplificamos acá y tenemos la expresión u más x de u de x menos m de 1 sobre u entre n de 1u. Notemos que todo este cociente depende de 1 y u, entonces le vamos a llamar una función phi que depende de 1 y u. Escribo u más x derivada de u respecto a x es igual a phi de 1u. Este u que está sumando pasa al otro lado a restar. X derivada de u con respecto a x es igual a la función phi de 1u menos u. Y esta que está acá es una ecuación diferencial de variable separable, la cual la escribimos como du entre phi de 1 u menos u es igual a diferencial de x entre x. Y acá, realizando el proceso de integración en cada una de las partes de la ecuación diferencial de variables separadas y regresando a las variables originales, nos permitirá encontrar la solución general de la ecuación diferencial homogénea dada. De forma análoga, se puede estructurar no con la sustitución y igual a ux como lo miramos, sino también con la sustitución x igual a by. Vamos a resolver la ecuación diferencial dada. Notemos que este viene siendo la función m de xy y toda esta expresión viene siendo la función n de xy. Como primer paso es identificar que m y n son funciones homogéneas del mismo grado. Lo que hacemos es escribir m de tx ty es igual a tener ty. Aquí tenemos n vale 1, o sea la potencia de t. Ahora tenemos que averiguar si esta n es equivalente a esa n1. Tx ty es igual a tener ty coseno de tx entre ty, solo nos queda xy menos tx. Factor común t, quedándonos y coseno de xy, y coseno de x sobre y menos x. De acá resulta que n también vale 1. En pocas palabras, m y n son funciones homogéneas de grado 1. Como segundo paso, identificamos qué estructura algebraica es más sencilla entre m y n. En este sentido, esta es la forma más sencilla entre ambas. De acuerdo con esto, la sustitución adecuada es x igual a by, de donde obtenemos que diferencial de x es igual a b diferencial de y más y diferencial de b. De acá yo puedo escribir que la derivada de x respecto a y es igual a tener b más y derivada de b con respecto a la variable y. Con lo cual, al sustituir estas expresiones en la ecuación diferencial dada, obtenemos x sobre y menos coseno de x sobre y. La derivada de y con respecto a x sabemos que nos dio b más y derivada de b con respecto a y igual a, pero x sobre y según la sustitución que estamos haciendo es b, de modo que nos queda b menos coseno de b. Simplificando, resulta y derivada de b con respecto a y es igual a menos coseno de b, que es una ecuación diferencial de variable separable. De este modo, menos diferencial de b entre el coseno de b es igual a tener diferencial de y entre y. Realizando el proceso de integración respectivo, menos la integral secante de b, diferencial de b, es igual a la integral diferencial de y entre y. Ambas son integrales inmediatas y sabemos que
esta integral es lo mismo que yo tenga menos el logaritmo natural de la secante de b más la tangente de b, y es igual a tener logaritmo natural del valor absoluto de y más una constante arbitraria de integración, que por conveniencia le llamaremos logaritmo de c sub 0. En este sentido, menos el logaritmo de secante es 1 sobre coseno y tangente es seno sobre coseno, yo lo puedo escribir como 1 más seno de b entre el coseno de b igual al logaritmo natural del valor absoluto de c sub 0y. Por propiedades del logaritmo, escribimos logaritmo del coseno de b entre 1 más seno de b. Esto es equivalente a tener logaritmo de c sub 0y. Aplicando función exponencial en ambos lados de esta igualdad, obtenemos el valor absoluto de los argumentos, con lo cual siempre van a ser positivos, y escribimos que coseno de b entre 1 más seno de b es igual a c sub 0y. Regresando a la variable original, tomando en consideración que b es igual a x sobre y, resulta coseno de x sobre y entre 1 más seno de x sobre y, esto es igual a tener c sub 0y. Luego acá, y es igual a tener 1 entre c sub 0 por coseno de x sobre y entre 1 más seno de x sobre y. Sin embargo, a esto que hasta acá le vamos a llamar la constante c. Luego, representa la solución general de la ecuación diferencial homogénea dada. Si consideramos y0 igual a pi medio, entonces con esta condición podemos hallar la constante arbitraria de integración, que me indica cuando x vale 0, y vale pi medio. Entonces y vale pi medio cuando x vale 0. Entonces lo que hacemos, sustituimos esos valores en sus respectivos lugares. Esto me va a dar 0, coseno de 0 vale 1. Esto me va a dar 0, seno de 0 vale 0. Con ello tenemos que toda esta expresión va a valer 1. Entonces c va a valer pi medio. De aquí la solución particular viene dada por y igual a pi medio por el coseno de x sobre y entre 1 más el seno de x sobre y. De este modo podemos ir encontrando muchas soluciones particulares de una solución general. Espero que este ejemplo haya aclarado las dudas referentes al procedimiento de resolución de una ecuación diferencial homogénea. Antes de despedirme, quiero realizar el último comentario referente a este tipo de ecuación diferencial. Un método alternativo es escribir la ecuación diferencial en función 1 de u igual a y entre x o b igual a x sobre y. Si escribimos dicha ecuación diferencial en función de y sobre x, podemos realizar la sustitución y igual a ux. Y si logramos escribir toda la ecuación diferencial en función de x sobre y, podemos utilizar la sustitución x igual a by. Con esta forma nos ahorramos el hecho de verificar que la función m y n son homogéneas del mismo grado, puesto que al expresar la ecuación diferencial en función de yx o xy lleva intrínseco la homogeneidad de las funciones m y n respectivamente. En este sentido, y de forma particular, para esta ecuación diferencial, yo la puedo reescribir como sigue, dividiendo entre y toda la ecuación diferencial. Y esto puede hacerse puesto que sabemos que y es distinto de 0
al estar definido esta fracción, cuyo denominador es y. Y para que tenga sentido esta ecuación, y debe ser necesariamente distinta de 0. Dx más coseno de xy menos xy, diferencial de y este es igual a 0. Para que se vea más claro que llegamos a la misma ecuación diferencial de variables separables, entonces escribimos esta ecuación diferencial como sigue. Coseno de x sobre y menos xy, todo esto por la diferencial de y es igual a menos la diferencial de x. Finalmente, escribimos derivada de x con respecto a y es igual a tener x sobre y menos el coseno de x sobre y. Y nosotros podemos visualizar en esta ecuación diferencial que podemos realizar la sustitución v igual a x sobre y, de modo que al sustituirla en dicha expresión lo resolvemos como el ejemplo anterior. Y además, y de acá resulta que la derivada de x con respecto a y es v más y derivada de v con respecto a y, que al sustituirla en la ecuación diferencial resulta v más y derivada de b con respecto a y al sustituir esto acá, igual a v menos el coseno de b. Cancelamos y separamos las variables, quedándonos menos de b entre el coseno de b, cuya solución general a través del proceso de integración es y igual a c veces el coseno de x sobre y entre 1 más el seno de x sobre y. Motivándoles a que continúen mirando los videos relacionados con los métodos resolutivos de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Les saluda cordialmente su profesor Roberto Javier Ruiz Mendieta. Hasta pronto.